Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana a la charla de flujo de caja. Vamos a ver en esta mañana una herramienta clave en el manejo de las finanzas de la empresa. Mi nombre es Jorge Niño, trabajo con el área de soluciones financieras de Bogotá Emprende. Estoy ubicado en la sede Kennedy. Tenemos el tema de asesorías los martes, miércoles y los jueves en esta sede para que al igual, posterior que terminemos la charla, ustedes puedan hacer uso de este servicio. Bien, ¿por qué es importante el tema del flujo de caja? Finalmente, el tema del flujo de caja se refleja en las empresas para que éstas puedan hacer un adecuado uso del dinero. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas desde ya para al final de la conferencia poderles dar respuesta. Bien, entremos en materia. Flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta que le permite al empresario administrar, planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar el efectivo de la empresa. Finalmente, ¿por qué se debe incorporar siempre el tema de flujo de caja en las empresas? Este es el que me va a decir a mí en un momento determinado si mi empresa, mi negocio, tiene problemas de liquidez. ¿Y qué es problemas de liquidez? Que lo escuchamos constantemente. Pues que no tenemos capital de trabajo, es decir, no tenemos dinero para seguir operando, no tenemos con qué pagar la nómina, no tenemos con qué pagar el arriendo del local, la bodega, ¿sí? Entonces, esto finalmente nos va a poder o nos va a permitir identificar por qué parte es que los recursos se nos están yendo de la empresa o qué acciones debemos tomar para que la empresa tenga, en lugar de tener déficit en su flujo de caja, es decir, falta de dinero, tenga excedentes, que es lo ideal. ¿De qué manera también nosotros podemos en algún momento identificar si requerimos crédito, ¿sí? O si podemos hacer inversiones, digamos, a corto plazo? ¿Cuál es el reto finalmente del empresario? El reto siempre va a ser maximizar su flujo de caja. Es decir, que aquellas empresas que logran tener al final de sus periodos, es decir, a final de mes, excedentes en flujo de caja, pues deben o tienen la oportunidad de crecer más a quienes no tienen excedentes de flujo de caja. Bien, ¿de dónde, digamos, o de dónde sale el flujo de caja? Muy sencillo. Finalmente el flujo de caja es la relación de entradas y salidas de dinero de efectivo. Si ustedes pueden ver en la presentación, tenemos que las entradas de dinero corresponden ¿a qué? A las ventas de contado que hace la empresa, a los pagos a los deudores que tiene la empresa, ventas de activos fijos, cuando la empresa ve que en algún momento tiene una máquina que ya no la está utilizando, pues puede vender esta máquina y genera unos ingresos. ¿Esos ingresos a dónde van? A caja de la empresa. Préstamos obtenidos. A la empresa se le hace un préstamo, va primero, ingresa ese dinero a caja y entonces ahí se refleja el ingreso de dinero. Rendimientos de inversiones. Cuando la empresa tiene, digamos, un CDT, un CDAT a corto plazo, pues al momento de redimir ese CDT va a tener un ingreso o por los rendimientos va a tener un ingreso en caja. Bien, también ¿cuáles son las salidas de dinero? Las salidas de dinero son la compra de materia prima. Si nosotros vamos y compramos la materia prima y pagamos de contado, pues vamos a tener una salida de dinero. ¿Dónde está ese dinero? En la cuenta corriente, en cuenta de ahorros o en la misma caja internamente que maneje la empresa. Compra de inventarios. En este caso, si vamos a tener o necesitamos manejar inventarios, materia prima, producto en proceso o producto terminado, entonces ahí vamos a tener al igual una salida de dinero. Pago a nuestros proveedores. Si nuestros proveedores en algún momento también nos dan plazo, en el momento que yo haga ese pago, pues voy a tener salida de dinero. Pago a los trabajadores. Yo le pago a los trabajadores su quincena, su mensualidad con una frecuencia y ahí voy a tener salida de dinero. Pago de préstamos.
Cuando la empresa ya finalmente termina un periodo en el cual tuvo un crédito, pues vamos a reflejar la salida de dinero o al igual el pago de las cuotas mensuales que hace la empresa. Compra de activos fijos. La empresa requiere maquinaria, requiere vehículos, requiere hacer inversiones en activos fijos, pues obviamente se va a presentar una salida de dinero. La relación entonces, el movimiento entre entrada y salida de dinero, se va a ver reflejado o se va a impactar la caja. ¿Para qué le sirve el flujo de caja a la empresa? Le va a servir para coordinar y controlar la administración del efectivo. Es clave la administración del efectivo. Si un empresario sabe manejar adecuadamente, administrar el efectivo, pues no va a tener ningún inconveniente. ¿Cuál es mi consejo? Que la empresa procure manejar su flujo de caja de una manera diaria, es decir, que genere dentro de la empresa una cultura de hacer el control diario de entradas y salidas de dinero. ¿Para qué también le sirve al empresario? Para prever necesidades de efectivo. ¿Cómo sabemos en qué momento la empresa va a necesitar un dinero extra o va a requerir de un crédito? Cuando hacemos un flujo de caja proyectado, que más adelante vamos a ver cómo se hace un flujo de caja proyectado. Para administrar la liquidez, ¿qué sucede cuando las empresas tienen excedentes en un periodo determinado? En la mayoría de veces se confunde, en este caso, y como también más adelante lo vamos a ver, se confunden los excedentes de flujo de caja con utilidad, cosa que es errada y que finalmente esto lleva a que la empresa no crezca. Esos recursos, cuando el empresario se los consume, es decir, los toma como ingresos personales, entonces empiezan a debilitar la estructura financiera de la empresa, no se genera crecimiento. Y para planear el financiamiento, es decir, si nosotros vamos a solicitar un crédito, debemos demostrarle a la entidad financiera que realmente necesitamos ese dinero. ¿Por qué? Porque las empresas manejan una estacionalidad en sus ventas, es decir, no todos los meses un producto se comporta de la misma manera. Va a haber unos momentos en que las salidas de dinero van a ser mayores que los ingresos, entonces es ahí donde nosotros vamos a necesitar capital de trabajo y eso nos lo va a reflejar nuestra herramienta de flujo de caja. Liquidez sin efectivo no hay actividad, totalmente. Es decir, si nosotros no contamos con suficiente liquidez, pues vamos a tener inconvenientes para que la empresa siga su funcionamiento. Entonces, diríamos, y resumiendo, el flujo de caja es la sumatoria de entradas de efectivo menos las salidas de efectivo, ¿sí? Tenemos en ese momento que lo ideal sería obviamente siempre que las entradas de efectivo sean mayores a las salidas de efectivo. Bien, entonces, vamos a ver, finalmente esto es el manejo del dinero que se hace con una frecuencia que ya el empresario debe establecer y, como les decía, debe tener como cultura en su empresa. Flujo de entrada mayor a flujo de salida. Entonces, ¿qué sucede cuando las entradas de dinero de efectivo son mayores que las salidas? Pues tenemos un superávit, ¿sí? Cuando las entradas, el flujo de entradas es menor al flujo de salida, tenemos déficit. Cuando escuchamos frecuentemente, nosotros en nuestra economía doméstica, cuando tenemos un ingreso, devolvámoslo por favor, tenemos que el ingreso, ¿sí?, es inferior a las salidas de dinero, es decir, tenemos más gastos que ingresos, pues vamos a tener déficit. Es cuando escuchamos frecuentemente que pasé el fin de mes con un déficit en mi flujo de caja, ¿sí? Hay que mirar qué hacer, qué podemos hacer. Lo ideal en ese momento, pues es igual revisar y poder incrementar los ingresos. Y al final ustedes en la presentación, en esta diapositiva, vemos que el efectivo debe ser manejado o diferente a las utilidades, como decía anteriormente. No se debe confundir el superávit de flujo de caja con utilidades, porque las utilidades son para generar crecimiento y para diversificar inversiones. Bien. ¿Cuáles son los elementos del flujo de caja? El saldo inicial de caja. Es decir, ¿qué es el saldo inicial de caja? Con lo que la empresa inicia la operación. Yo puedo decir que mi empresa tiene en caja 1 millón de pesos y va a iniciar operación el día de hoy. Es decir, mi saldo inicial en caja, arranco con 1 millón de pesos en la caja de la empresa.
Los ingresos o entradas de efectivo. Los ingresos o entradas de efectivo, como lo decía anteriormente, se reflejan y principalmente por las ventas que genera la empresa, ¿sí? La empresa genera sus ventas que se convierten en ingresos. Los egresos o salidas de efectivo, todos los costos y gastos que tiene la empresa y los cuales se ven reflejados en salidas de dinero. El flujo neto del periodo. ¿Qué es el flujo neto del periodo? Pues tomar las entradas de dinero por concepto de ventas, restarle los egresos, las salidas de dinero que corresponden a costos y gastos de la empresa, y la diferencia será el flujo neto del periodo. Saldo final en caja es lo que nosotros ya teníamos del saldo inicial menos el flujo neto, y eso que nos queda es el saldo final de caja, que va a ser el saldo para el periodo siguiente. Me explico. Si yo tuve unos ingresos de 1.000.000 de pesos y unas salidas de 200.000 pesos, significa que mi saldo el flujo neto del periodo es de 800.000 pesos, pero traía otro millón, entonces va a ser el saldo final 1.800.000. Al final de la conferencia vamos a trabajar ya de una manera que ustedes puedan ver práctica lo que es el manejo del flujo de caja y cómo impacta algunos indicadores en la parte financiera de la empresa. ¿Cómo se hace la proyección de flujo de caja? El paso 1 es hacer una revisión de la información disponible, es decir, cuando yo voy a presupuestar el flujo de caja, presupuesto cuáles van a ser mis ingresos, es decir, principalmente lo que les decía, por el tema de las ventas. Miramos y revisamos nuestro balance general, revisamos nuestro estado de resultados, manejamos algunos indicadores financieros, miramos qué políticas tiene la empresa y ante todo también debemos informarnos del sector en el cual está involucrada la actividad económica que desarrolla la empresa y las condiciones económicas del momento. Paso 2. Define los ingresos de tu empresa. Entonces, ahí vamos a hacer algo bien importante y es definir si la empresa va a realizar todas sus ventas de contado o si va a dar plazo. ¿Qué es importante? Que si la empresa va a dar plazo, ¿sí? Si va a dar plazo a sus clientes para pagar su producto o su servicio, debe tener en cuenta algunas políticas claves. Cuando usted toma la decisión de dar plazo a un cliente, está asumiendo funciones de entidad financiera. Y recuerde, la entidad financiera, cuando usted va a solicitar un crédito, le exige que cumpla unos requisitos. Al igual la empresa debe adoptar esas políticas. ¿Cuál es mi consejo? En lo posible, procure vender de contado y en algunas ocasiones es mejor que usted asuma o dé un descuento para que su flujo de caja pues no se vea tan impactado. ¿Por qué? Porque en algún momento alguna empresa o alguno de sus clientes no le cumple, entonces usted en ese periodo va a tener dificultades de flujo de caja, lo cual lo va a llevar a que usted tenga problemas con su capital de trabajo. Recuperación de cuentas por cobrar. Es importante que en el momento que usted tome la decisión de dar plazo, ¿sí?, adopte un mecanismo de recuperación de cuentas por cobrar. Cuando usted al igual vende activos, pues es un ingreso que usted va a tener, que eso le va a servir para aliviar o para tener mayor capital de trabajo en su empresa. Préstamos y otros pasivos, es decir, lo que usted le ingresa por concepto de un préstamo debe ser manejado y dirigido para suplir necesidades de la empresa, no necesidades del gerente o asuntos personales. Y el tema de aportes, cuando al igual los socios hacen aportes, ese dinero que va como aportes debe pasar siempre por el tema del flujo de caja. Paso 3. Define los egresos de tu empresa. Pago por compras del periodo, ¿sí? En lo posible, aquí viene algo que es importante, que las empresas deben tener claro: el cómo compro, cómo vendo y cómo cobro. ¿Por qué razón? Porque o en lo posible que a mí me den plazo y yo poder vender de contado. Si yo compro materia prima a 30 días y vendo de contado, pues tengo un margen de poder trabajar ese dinero, ¿sí?, de proveedor para que asimismo pueda tener mejor flujo de caja. Gastos de administración.
sea controlado y sea medido con su tema de gastos de administración, gastos de ventas, que también usted debe tener en cuenta que los gastos de venta, a veces cuando son bien altos, empiezan a apretar su flujo de caja. Intereses y gastos financieros. Siempre cuando usted tome la decisión de acceder a un crédito, busque las condiciones más favorables del mercado, de manera que los intereses, ¿sí?, no sean tan altos, porque a veces los intereses cuando son altos, entonces empiezan a nuevamente apretar su flujo de caja y muy seguramente puede llegar a tener déficit. Paso 4. Establece las bases de proyección. Cuando vamos a hacer proyecciones debemos tener en cuenta la condición económica del sector. No podemos decir que nosotros vamos a crecer en ventas, ¿sí?, por encima del sector económico, porque pues estaríamos en algún momento también diciendo, bueno, si yo voy a crecer el 10% y el sector creció solo un 5%, pues revisar cuál es la estrategia que le va a permitir crecer por encima de lo que ha crecido el sector. Entonces hay que ser muy consonantes al momento de hacer esos presupuestos y esas proyecciones. Las condiciones del mercado, que el sector donde yo me encuentre no se encuentre deprimido, que no esté teniendo inconvenientes para poder crecer. Políticas de producción, cuáles son las políticas que tiene la empresa en cuanto al tema de producción. Políticas de ventas, costos y gastos. Clave que usted tenga definido en su empresa cómo maneja el tema de costos y gastos. Que en la empresa usted pueda identificar y diferenciar qué es costo y qué es gasto. Y al igual que tenga unas políticas de endeudamiento, es decir, que esas políticas sean claras para la empresa y para su cliente y sus proveedores. Y paso 5, analice los saldos y realiza los ajustes necesarios. Siempre el empresario debe estar atento cuáles son sus saldos en flujo de caja en cada periodo. Frente a saldos positivos, es decir, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si usted tiene en su flujo de caja saldos finales positivos, pues aproveche los posibles descuentos de los proveedores por pagos de contado. Es decir, no es lo mismo que usted tenga en su bolsillo 1.000.000 de pesos o en su caja para comprar materia prima y que con esa liquidez que usted tiene puede encontrar un descuento del 5, del 10% y pues obviamente su materia prima le va a salir más económico. Cubre las obligaciones a largo plazo. Cuando las empresas empiezan a tener buenos excedentes en flujo de caja, es decir, superávit de flujo de caja, pues empezamos a eliminar o a cubrir esas obligaciones que son a largo plazo porque son las más costosas para la empresa en cuanto al tema de intereses. Realice inversiones a corto plazo, ¿sí? Usted lo que puede hacer es, como esa plata es de la empresa, realice inversiones en CDTs, en CDATs a corto plazo que le permitan en algún momento poderlas convertir en dinero para que la empresa pueda seguir su funcionamiento, pero al igual va a obtener un beneficio económico que son los rendimientos de esas inversiones a corto plazo. Negocia el costo de oportunidad, es decir, siempre que tengamos, no es lo mismo el que tiene dinero en caja al que no lo tiene. Entonces se van a presentar oportunidades de hacer buenas negociaciones cuando usted tiene disponibilidad de dinero a cuando no la tiene. Y ya cuando empezamos a tener saldos finales negativos, que al igual hay que revisar, entonces hay que tomar medidas. ¿Y medidas como cuáles? Negocia un plazo para pagarle a los proveedores. Entonces tenemos un proveedor que yo le estoy pagando de contado, muy seguramente hay otras opciones en el mercado de proveedores que me den a mí plazo de 30, 60 o 90 días. Entre más tiempo me dé a mí el proveedor y yo logre mantener la calidad de mi producto o servicio, pues tengo que empezar a negociar también para que no empiece a ajustar mi flujo de caja. Planea promociones y descuentos que permitan lograr un mayor recaudo por ventas de contado. En lo posible, y reitero, trate de vender siempre su producto o su servicio de contado. Es mejor dar descuento, tener el dinero de una vez porque usted puede manejar mejor adecuadamente su dinero y no que tenga que esperar un tiempo para recuperar el dinero, sin tener la seguridad de que su cliente le va a pagar cumplidamente.
Si un cliente le incumple a usted, pues ahí va a tener usted el primer inconveniente en su flujo de caja. Realiza compras conjuntas, cadenas productivas. Cuando yo logro asociarme con empresas que tienen la misma actividad y comprar materia prima, si mi empresa es del sector confección y nos reunimos 5 empresas y logramos comprar la tela a un proveedor que nos da un buen descuento por compras superiores a X valor, pues voy a tener también un mejor flujo de caja. Controlar el inventario. Esto también, por favor, es clave. Recuerde que el inventario es dinero improductivo. Cuando usted tiene inventario que no le rota adecuadamente, es decir, que usted no hizo tampoco una planeación de su inventario, pues entonces empieza a tener demasiado dinero improductivo que le está generando es un costo o un gasto. Si usted tiene demasiado inventario de materia prima, pues es dinero que va a estar ahí y que no le está generando ningún beneficio. Y sí, si usted tiene un crédito, pues tiene que pagar intereses de un dinero que no está produciendo. Recurre al factoring. Cuando nosotros manejamos clientes que dentro de su estructura tienen que pagar a 30, 60 o 90 días, entonces lo que usted tiene que hacer es mirar con qué entidad maneja el factoring. ¿Qué es factoring? La negociación de facturas. Estas empresas o estas entidades, al igual financieras, lo que hacen es negociar conmigo la factura, me cobran un interés, pero me dan inmediatamente un valor o un porcentaje correspondiente a la factura. Si una factura es a 60 días, pues me van a entregar el dinero y ellos se encargan de cobrar esa factura a los 60 días y me generan pues mayor velocidad en el flujo de efectivo. Bien, la cartera y la liquidez de tu empresa. Como lo decía anteriormente, el tema o el manejo de cartera debe ser muy riguroso. ¿Qué significa o qué a veces se confunde o hay concepción errada con los empresarios? Que el tener una cartera alta es porque el negocio está vendiendo demasiado. No, a veces es mejor no vender tanto, ¿sí? Pero vender de contado a no tener una cartera alta. Cuando a veces vemos que las empresas tienen déficit en flujo de caja y revisamos la cartera de la empresa, notamos que tiene el 60% de los ingresos de la empresa están en cartera, es decir, que la mayoría el 60% del capital de trabajo de la empresa está en manos de mis clientes, es decir, son los clientes que están trabajando en mi dinero, y si yo saqué un préstamo, pues ese préstamo tiene una doble intermediación, lo que yo pago de interés al banco y al igual qué intermediación le estoy cobrando yo al cliente porque tenga mi dinero o el dinero de la entidad financiera que me prestó durante 30, 60 o 90 días. ¿Bien? Entonces, aumentar precios. Vamos a ver también qué incidencia tiene el aumentar precios. A veces las empresas dicen, no, para mejorar mis ingresos, o sea, sigo vendiendo lo mismo, tengo mi misma capacidad instalada y lo que voy a hacer es aumentar los precios del producto o servicio. No siempre es la mejor alternativa. Disminuir descuentos. Miramos también cuando vamos nosotros o cómo podemos aplicar un descuento. Pero para poder aplicar un descuento debemos tener clara nuestra estructura de costos y gastos. No podemos decir, si un cliente me dice, hágame un descuento del 10% y le pago de contado, y decirle inmediatamente sí por coger al cliente, pues muy seguramente a futuro vamos a tener inconvenientes porque ese descuento no me cubrió los costos y gastos y obviamente no generó utilidad. Bien, aumentar anticipos de clientes. Aumentar anticipos de clientes. Lo ideal en este momento siempre sería que contemos, o de acuerdo al modelo de negocio que tenga la empresa, aumentar los anticipos de clientes que me den por anticipado. Un modelo de negocio donde yo produzco de acuerdo a lo que me demande el mercado, es decir, que me hagan el pedido y tengan la oportunidad de recibir un anticipo y entregar el producto o servicio a los 30 días. Hay que mirar y revisar también esa parte. Disminuir plazos de crédito. Entonces, miremos cómo la empresa, de acuerdo a su ciclo de efectivo, puede disminuir los plazos de créditos y disminuir costos de producción sin que se afecte la calidad del producto o servicio. Aplicar la política implica estructuración del crédito, evaluación del riesgo, hay que también hacer una evaluación del riesgo, solicitud de la historia crediticia y referencia de mi cliente. Si a usted o una entidad financiera lo consulta ante centrales de riesgo,
¿Usted qué hace para saber si realmente ese cliente, ¿sí?, tiene una buena cultura de pago? ¿Sí? Porque usted está asumiendo un riesgo alto. Monitoreo de cuentas por cobrar. Ahí se requiere siempre incorporar a una persona que se dedique a hacer ese seguimiento de la cartera y esté monitoreando. Es decir, cuando usted toma un crédito en un banco, 2 días antes del vencimiento de su cuota le envían un mensaje a su celular o lo llaman para recordarle que en 2 días se vence la cuota de su crédito. Esas mismas políticas debe adoptar usted en su empresa, de manera que llame a su cliente y se comunique y le recuerde que tiene pendiente el pago de una factura. Cobranzas. Entonces, en lo posible, cuando esto sucede, cuando un cliente no paga a tiempo su factura, entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué políticas tiene adoptadas? Le hace cobro prejurídico, lo cita a su empresa, ¿sí?, se reúne con él, le ofrece un descuento por el pago. Hay que mirar esa parte porque usted muy seguramente puede llegar a perder mucho dinero si no tiene adoptadas esas políticas de seguimiento. Bien. Evalúe el efecto de la cartera sobre la liquidez de tu empresa, ¿sí? La cartera es algo que se debe manejar con demasiado cuidado. La parte de incentivar el incremento y la rotación de la cartera en lugar de incrementar los cupos de crédito. Cuando yo veo que mi cartera se está creciendo, pues yo debo es mirar cómo logro vender más de contado y disminuir esa cartera. No concentre cartera en pocos clientes. A veces tenemos 4 clientes y 3, ¿sí?, les damos nuestro producto o servicio a crédito. Entonces, ¿qué pasa si 2 de esos clientes se quiebran o no me pueden pagar? También acaban con mi empresa. Considera tu costo de financiación antes de congelar recursos en cartera. Entonces, hay que revisar qué costo tiene para mí financiar o financiar a veces a mi cliente. Evalúa el peso de tu cartera sobre la composición de tus activos. Lo que les decía anteriormente, a veces el 60% de los activos está en cartera, entonces es muy riesgoso porque mi plata la tienen otros trabajando. Establece una estructura organizada para administrar tu cartera. Entonces hay que mirar quién se va a dedicar a hacer el cobro de cartera. Estrategia de manejo de proveedores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en el tema para manejo de los proveedores? Aumentar margen, es decir, disminuir costo, aumentar anticipo de clientes, disminuir costos de producción, disminuir los gastos. Obviamente que todo esto sin que vaya a impactar o afectar el funcionamiento de la empresa. Optimizar negociaciones con proveedores, hay que solicitar mayores plazos de pago, comprar insumos y servicios cuando se necesite. No comprar o decir es que yo tengo la bodega llena de materia prima y me sienta satisfecho porque tengo en la bodega 10, 20 millones improductivos. Entonces, política del justo a tiempo, ¿qué implica? Identificar proveedores que puedan atender esta política, ¿sí? Identificar procesos para ser manejados en outsourcing, utilizar herramientas de tecnología que permitan cumplir esa política y encontrar el nivel justo de inventarios. Estos temas de inventarios, ustedes pueden acudir a las asesorías que nosotros manejamos en la asesoría financiera en las 3 sedes de Bogotá Emprende, y nosotros vamos a darles unos tips claves para que usted maneje adecuadamente sus inventarios. Bien, en cuanto al tema de compras, aumentar el margen. ¿Qué es aumentar el margen? Es decir, que si yo logro reducir mis costos fijos y o variables, pues voy a aumentar el margen de utilidad, ¿sí? Disminuir costos de producción, disminuir gastos, optimizar negociaciones con proveedores, mayores plazos de pago y comprar insumos y servicios cuando se necesiten. Estrategia de manejo de anticipos de clientes. Al igual que me lleva esto, aumentar ventas, aumentar el margen, es decir, disminuir costos, aumentar anticipos, disminuir costos de producción. Y vamos a ver también algunas herramientas e indicadores, ¿sí? En las herramientas e indicadores, cómo evaluar el desempeño. Temas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. ¿Qué indicadores son claves que usted los maneje
con frecuencia en su empresa? El tema de liquidez, es decir, la razón corriente. ¿Y cómo se mide la razón corriente? ¿Qué hace usted en su empresa? Toma el valor de sus activos corrientes, ¿sí? El dinero que usted tiene en su empresa, el activo corriente, lo que usted tenga en caja, bancos, y toma su pasivo corriente, es decir, sus obligaciones menores a un año. Entonces, siempre nos dice que el índice esperado debe ser 2 a 1. ¿Qué significa eso? Que por cada peso que yo deba en el corto plazo, debo tener 2 pesos, ¿sí?, para cubrir esas obligaciones, es decir, debo tener un peso adicional para respaldar. Y vemos en la presentación que si yo tengo un activo corriente de 300.000 pesos y un pasivo corriente de 100.000, pues mi relación es de 3, es decir, puedo cumplir o la empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo porque no tiene inconveniente. Pero ¿qué sucede cuando la diferencia o el activo corriente, ¿sí?, es inferior al pasivo corriente? Lo vemos ahí. Si tengo 100.000 pesos de activo corriente y de pasivo corriente tengo 200.000, la relación es de 0.5. ¿Qué traduce eso? Que por cada peso que yo deba en el corto plazo, solo tengo 50 centavos para cubrir las obligaciones a corto plazo. Tenemos también lo que ustedes escuchan frecuentemente que dice, aplíquenle la prueba ácida. ¿Qué significa eso? Que aquí incorporamos los inventarios. Tenemos el activo corriente menos los inventarios, es decir, lo que nosotros tenemos en materia prima, inventario en materia prima, producto en proceso y producto terminado, y vamos a sacar ese indicador y nos dice que debe ser 1 a 1. Entonces, si yo tengo 300.000 pesos de activo corriente, ¿sí?, y le resto los inventarios, ¿sí?, vamos a ver qué indicador nos arroja para que podamos cumplir con nuestras obligaciones en el corto plazo. Bien, capital de trabajo. Cuando a veces nos preguntan, ¿y la empresa sí tiene suficiente capital de trabajo? ¿Qué hacemos nosotros o qué debe tener en cuenta el empresario? Que su activo corriente, toma su activo corriente, le resta el pasivo corriente, ¿sí?, sus obligaciones a corto plazo, y nos va a arrojar si la empresa tiene buen capital de trabajo o puede seguir operando. En este caso, cuando el activo corriente es superior al pasivo corriente, pues la empresa va a tener un capital de trabajo positivo. Pero si el activo corriente es inferior al pasivo corriente, pues la empresa va a tener dificultades para cumplir con sus obligaciones, es decir, que no va a tener capital de trabajo. Y es ahí cuando tendrá que recurrir a estrategias ya que ha diseñado el empresario para que pueda aumentar o estabilizar su capital de trabajo. Bien, vamos nosotros ahora a pasar a trabajar una herramienta que tenemos en Bogotá Emprende, que se llama Plan Económico y Financiero, y vamos a centrar, ¿sí?, este trabajo para que ustedes lo vean de una manera más práctica en el flujo de caja. Es decir, cuando yo empiezo a mover, a hacer cambios en mis costos, en mis gastos, a incorporar, a disminuirlos, entonces de esta manera usted puede visualizar mejor qué impacto tiene, y al igual que impacto tienen algunos indicadores que son claves para que usted pueda controlarlos en su empresa. Entonces vamos a pasar ahora a la herramienta y de esta manera ustedes puedan visualizar adecuadamente los cambios. Los invito a que hagan sus preguntas para al final responderlas. Entonces, bien, ya vemos esta herramienta. De pronto para algunas personas es familiar, para quienes no. Nosotros tenemos un taller que se llama Diseña tu plan económico y financiero, que aplica para emprendedores y al igual para empresarios en algún momento que quieran hacer planeación financiera, pueden utilizar esta herramienta. Esta herramienta tiene un alcance bien importante porque le permite al empresario, al emprendedor,
identificar si su proyecto tiene viabilidad financiera o no, y para al igual hacer algunas proyecciones para el caso de empresas que ya están en funcionamiento. Entonces veamos. Esta herramienta la encuentran ustedes también en la página de Bogotá Emprende, en el link donde dice creadores, y ustedes pueden ingresar ahí y la van a encontrar con el mismo nombre, plan financiero, plan de empresa en línea. Bien, veamos, entonces ingresemos a nuestra herramienta. Tenemos en el tema de resultados, ¿sí?, estos formularios, pero como el tema de hoy es resumen de flujo de caja, vamos a centrar el tema de flujo de caja. Con este ejemplo, ya que tiene la herramienta aquí incorporada, alimentada información, pues vamos a trabajar. Recuerden que pueden enviar sus preguntas, ¿sí?, y nosotros al final, pues para poderles dar respuesta. Bien, entonces vamos a centrar, para que ustedes vean en el ejemplo de este es un proyecto que se llama Chocolatería y Heladería Pepito. Sus socios son Álvaro Báez y Carolina Carvajal. Es una empresa de manufactura, es decir, fabrica chocolates, cupcakes y al igual maneja el tema de heladería. Vamos a centrar nuestra mirada, nuestra atención en el mes 1, ¿sí? En el mes 1 nos dice que esta empresa vende de contado. ¿Cuánto vende de contado? 9.778.300 pesos. Es decir, que sus ingresos totales operativos son de 9.778.300. Ustedes pueden darse cuenta que no vende nada a 30 días, no tiene ventas a 60 días, no tiene ventas a 90 días, es decir, todo lo está vendiendo de contado. Vamos a ver también cuáles son sus salidas de dinero, lo que les mencionaba en la presentación anterior. ¿A qué corresponden sus salidas de dinero? Corresponden a materia prima, que son 4.113.400, gastos de venta, 40.482 pesos, mano de obra directa fija, 1.754.628, otros costos de producción, 3.239.000, gastos administrativos, 1.410.359. Total, egresos operativos, 10.557.870. ¿Qué sucede ahí o qué pueden ustedes visualizar? Que sus salidas de dinero son superiores a sus ingresos por concepto de ventas, es decir, tuvo más salidas de dinero que ingresos, teniendo que un flujo neto operativo negativo de 779.000 pesos. Bien, vamos a señalar y vamos a mirar cada movimiento acá para que ustedes lo puedan identificar claramente. ¿Qué más tiene? Dentro de egresos no operativos, que está el tema de gastos financieros, tiene 92.500 pesos. Y en su parte operativa tenía 779.570 negativo y 92.500, es decir, en total tiene ¿cuánto? 872.070 pesos, ¿sí?, negativos en ese periodo. ¿Qué traduce o qué significa esto? Que en ese primer mes de ventas, la empresa, en el mes 1, tuvo un saldo negativo, es decir, su flujo neto el mes 1, pero tenía en caja, es decir, lo que les decía, tiene en el bolsillo, cuando arrancó la operación, tenía en su caja 2.185.200, es decir, tomamos ese saldo negativo de ese periodo y lo sumamos con el saldo positivo y nos va a dar finalmente que en ese mes va a tener un saldo positivo de 1.313.130 pesos. Bien, entonces démonos cuenta que como tenía plata ahí, pues pudo cubrir ese déficit, ese saldo negativo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y si miramos aquí meses siguientes, donde están los valores los valores en rojo, significa que en esos periodos los ingresos están por debajo de los egresos y que va a tener dificultades, ¿sí? Pero como hemos tenido saldo inicial positivo, pues ahí logramos, digamos, sostener la operación de la empresa.
¿Por qué se da eso? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se presentan saldos? Porque hay estacionalidad del negocio. En unos meses va a vender más, en otros negocios va a vender menos, o en unos meses va a tener más gastos, más costos, entonces eso va a implicar que tengamos esos saldos. Bien, pero veamos la lectura de lo que dice aquí. Dice, el proyecto presenta su menor superávit en el mes 7, es decir, superávit sabemos que son excedentes en flujo de caja, pero su menor superávit es en el mes 7 por valor de, lo voy a señalar, de 37.810 pesos. Con este valor, el proyecto es viable, es conveniente que se estime un poco más de capital de trabajo para cubrir eventualidades. Si nos hace falta dinero, pues tenemos que recurrir a buscar el capital de trabajo. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si esta empresa decide dar, recuerden este valor, tengámoslo presente, aquí, superávit en el mes 7, ¿por cuánto? 37.810 pesos. Pero veamos qué sucede si la empresa, en el tema de sus costos variables, es decir, en el tema de su materia prima, decide, ¿sí?, tener un plazo, aquí nos dice ingredientes varios, ¿cierto? Es decir, materia prima para fabricar chocolates, que los vende a 1.900 pesos, decide o consigue un proveedor, ¿sí?, que le pueda dar 30 días de plazo, lo que hablábamos de las políticas de la empresa que logre manejar adecuadamente y estratégicamente, decide conseguir un plazo de 30 días, ¿sí? Es decir, que no tenga que comprar esos ingredientes de contado, sino que los compra a 30 días. Entonces miremos qué pasa, ¿sí?, con nuestro flujo de caja. Vamos a ver acá, flujo de caja. Miremos cómo se nos comporta ese flujo de caja. Démonos cuenta que teníamos un superávit en el mes 7, ¿sí?, antes de hacer el cambio, de 37.000 pesos. Pero ahora tenemos un superávit mayor en el mes 6 por valor de 1.363.087 pesos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder trabajar con menos capital de trabajo, es decir, disminuir capital de trabajo, y los resultados pues se me van a ver más significativos en otros indicadores de la empresa. Bien, miremos otras opciones. ¿Qué pasa? Volvamos acá nuevamente, volvamos a dejar con un solo producto. Si ustedes se dieron cuenta, lo estaba haciendo con un solo producto. Ahora miremos qué pasa, volvamos nuevamente a dejarlo como estaba, ¿sí?, pero haciendo otros movimientos. Vamos a disminuir un tema de costos fijos de operación. Miremos qué pasa si nosotros, por ejemplo, logramos conseguir el arriendo, ¿sí?, o hablemos de otra manera, ¿qué pasa si el arriendo no es de 2.500.000, sino es de 2.600.000 pesos? Es decir, ya no tengo un local de 2.500.000, sino de 2.600.000. Entonces miremos qué cambio. ¿Qué cambio nos va a arrojar aquí en nuestro flujo de caja? Miremos que aquí nos dice ya que vamos a tener déficit en el mes 7. Como teníamos al comienzo superávit, aquí ya vamos a tener un déficit de 662.190 pesos por haber incrementado en 100.000 pesos el costo fijo que era el arriendo, ¿sí? Eso es lo que nos va a generar. Pero otra también que es importante en el tema de costos y gastos. ¿Qué pasa si nosotros modificamos el precio de uno de nuestros productos o servicios? Aquí miremos y recordemos, vamos a trabajar con un solo producto de los 7 que tiene esta empresa, que es chocolates. Dice que el precio de venta es de 1.900 pesos. ¿Qué sucede si yo le bajo 100 pesos o costeé mal mi producto, ¿sí?, y le digo que lo voy a vender a 1.800 pesos? Son solo, digamos,
100 pesos en el producto, pero también, ¿qué podemos hacer? Aquí me dice que está vendiendo todo el producto de contado. Cambiemos. ¿Qué pasa si le dice que va a vender la mitad de contado y la otra mitad a 30 días? ¿Sí? Miremos. ¿Qué pasa con nuestro flujo de caja? Miremos aquí. Entonces démonos cuenta que nos dice que el proyecto presenta su mayor déficit en el mes 8 por valor de 3.985.784. Aquí la pregunta siempre es, ¿usted tiene ese dinero? Si usted no tiene ese dinero, pues va a tener que salir a solicitar un crédito, lo cual le va a generar unos intereses y le va a disminuir muy seguramente. Y vemos acá, un poco más adelante, que nos va a decir, donde yo estoy señalando aquí, aquí dice que se sugiere abandonar el proyecto. Es decir, si usted no tiene dinero. Si no lo tengo, pues voy a tener que ingresarle, acá donde estoy señalando, capital de trabajo para que pueda seguir operando la empresa. Y así sucesivamente. Entonces, para que ustedes por favor visualicen que la importancia de manejar adecuadamente la herramienta de flujo de caja es la que me va a definir si yo voy a necesitar dinero o no. Miremos otros ejemplos. ¿Qué pasa si en administración y personal yo coloco mano de obra fija operativa? Aquí tenemos un coordinador de producción con una asignación salarial de 620.000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Decirle que en los 3 primeros meses, aquí lo puedo manejar con la herramienta, le voy a pagar a ese coordinador un salario, llamémoslo por prestación de servicios, ¿sí? Y luego lo vinculo con prestaciones, es decir, hasta el mes, y en el mes 4 le voy ya a incorporar sus respectivas prestaciones y vamos a ver qué impacto me genera, que ya pueda en algún momento aliviar mi flujo de caja. Todo obviamente esos movimientos, y des en cuenta que ya me alivió por lo menos mi flujo de caja en cerca de 600.000 pesos, es decir, necesito menos 600.000 pesos. Entonces, eso por favor para que lo tengan presente. Si hay preguntas, las podemos ya ir resolviendo. Jorge, tenemos una pregunta de Eduard Ruda y es la siguiente. En teoría, el flujo de caja es el mismo estado de resultados de un periodo. No, el estado de resultados es tomar los ingresos, restarle los costos gastos, ¿sí? Pero lo que les decía al comienzo de la presentación, no confundamos los excedentes, ¿sí? De flujo de caja con utilidades en ese periodo. Recuerden que ese dinero es para que la empresa opere. Y cuando hablamos del estado de resultados en un periodo determinado, sí es cuando nosotros incorporamos los otros elementos que son claves en la empresa y llegar a definir una utilidad en ese momento. Esa es la diferencia entre estado de resultados y flujo de caja. Bien, yo quiero al igual, por favor, invitarlos a que ustedes asistan a dos actividades, digamos, que son claves y que les pueden ayudar bastante a poder aclarar bien estos temas, que son una que se llama costeo y fijación de precio, que es clave también en el tema de poder costear adecuadamente en la empresa, y otra actividad que manejamos, la herramienta que ustedes vieron a continuación, que es el taller Diseña tu plan económico y financiero, el cual pues también ahí trabajamos durante 8 horas
manejando todo y podemos, como la anterior pregunta, ver la diferenciación entre el estado de resultados y flujo de caja. Tenemos otra pregunta de Carlos Toro. ¿Qué recomendaciones particulares se harían para mejorar el flujo de caja en empresas de servicios? ¿Y es posible tener acceso a esta herramienta de Excel? Claro, la herramienta, inicio por la última pregunta. La herramienta la pueden ustedes descargar de la página. Como les decía, ustedes entran al home de la página Bogotá Emprende y ahí le dan clic donde dice creadores y ahí le va a arrojar donde dice herramientas, para su empresa, y ustedes van a encontrar ahí la herramienta de plan económico y financiero. Esa la pueden descargar de ahí, pero ¿cuál es mi consejo? Que como hay algunos aspectos que son claves para el manejo de esta herramienta, lo mejor es asistir al taller que les mencionaba anteriormente, del taller de 8 horas, y ustedes pueden ahí hacer realmente una buena planeación financiera con esta herramienta. Y la siguiente pregunta, que qué recomendaciones particulares se harían para mejorar el flujo de caja en empresas de servicios, ¿sí? Las empresas de servicios, recuerden que cuando se hace costeo en empresas de servicios, lo que se tiene en cuenta ahí es el tema del factor tiempo. El tiempo es clave, ¿sí? Y también en el momento de usted ofrecer o prestar el servicio, ¿de qué manera lo está ofreciendo? Muchas empresas manejan el tema de anticipos, ¿sí? Eso es clave para tener un buen alivio en el flujo de caja. Mirar que usted dice, bueno, yo le voy a hacer el trabajo de consultoría, voy a prestarle tal servicio, pero requiero que un anticipo, una empresa que va a facilitar un curso, siempre se juega el 50%, el 30% de anticipo para que usted pueda llegar a prestar el servicio. Eso es clave y hay que adoptarlo, digamos, en las empresas de servicio siempre y cuando, ¿sí?, se logre establecer bien el costeo de ese servicio, ¿ya? Y en cuanto a las empresas que trabajan con el sector público, ¿qué recomendaciones hay? Porque cobrar intereses a los clientes sobre las facturas por pagar es contraproducente. ¿Qué recomendaciones para empresas que trabajan con el sector público? Por lo general el sector público maneja el tema de anticipos, ¿sí? El tema de anticipos es siempre que yo cubro mis costos y gastos, ¿sí?, con el anticipo, y lo que me voy a jugar finalmente es el tema de utilidad. Pero siempre, por ejemplo, en licitaciones, cuando yo me presento, cuando la empresa se presenta a una licitación, yo debo hacer una simulación de viabilidad de ese proyecto. No siempre, a veces, con el acelere de querer ganar una licitación cuando nuestro costeo está mal y finalmente terminamos como en lo que vemos en la actualidad, obras abandonadas, proyectos abandonados. Entonces eso sucede cuando no se hace una buena planeación financiera. A veces es mejor decir que no, es como les decimos a veces, es mejor que usted, si un cliente le diga, si no me da plazo, pues me retiro y no le sigo comprando. A veces es mejor decir que no en su momento, ¿sí?, y no asumir riesgos altos. Y la otra pregunta era la de La otra pregunta es de Viviana Ramos. cobrar intereses a los clientes sobre las facturas por pagar no es contraproducente. No, mire, hay una cosa, y es, cuando les decía, cuando usted va a dar a crédito, usted asume funciones de banco. Si su dinero, es decir, si su capital de trabajo es propio, piense qué interés le generaría si usted, su plata, si su factura vale 10 millones, a un cliente que usted le dio crédito de 10 millones a 30 días, ¿cuánto le generaría de intereses y qué podría hacer usted si tuviese esos 10 millones en el bolsillo? Es lo que llamamos frecuentemente el tema de darle la vuelta a la plata y la circulación del dinero. Cuando la circulación del dinero es más rápida, usted genera mayor rentabilidad a cuando usted no la tiene en el bolsillo, sino la tienen otros trabajando su dinero. Entonces, peor aún, si es resultado de un crédito que me otorgó un banco, me cobra intereses y esa plata la tiene mi cliente trabajando. Entonces, cuando se le dice, o no es que se le diga al cliente, le voy a cobrar intereses por ese dinero. Ustedes se dan cuenta que no es lo mismo darle el mismo precio a un cliente que me compra de contado al precio del producto o servicio de un cliente que me paga 30, 60 días. Ya indirectamente yo ya incorporé ese interés de esa plata en el precio de venta cuando le doy al cliente a 30 o 60 o 90 días por el plazo. Viviana Ramos pregunta, ¿cómo se hace el manejo del ROI
en el flujo de caja? A ver, en el tema de que no alcanzamos, o al igual podríamos haberlo dicho, en la tasa interna de retorno, mi tasa interna de retorno, ¿sí?, es mayor cuando tengo excedentes de flujo de caja, es mucho mayor mi tasa interna de retorno. Pero si yo tengo déficit en el flujo de caja, pues voy a necesitar más dinero, y si no lo tengo, tengo que acudir a dinero que me van a prestar las entidades financieras, ¿sí?, acudir a préstamos que me van a encarecer la operación, y por consiguiente van a hacer que mi tasa interna de retorno sea inferior, y pues obviamente eso repercute en que a mayor inversión entonces empieza también a exigirle mayor punto de equilibrio, mayores ventas, y obviamente hay que analizar también la capacidad instalada de la empresa. Claudia Morales pregunta, ¿cómo se maneja el flujo de caja cuando se inició la empresa sin efectivo y solo con productos por un valor de 700.000 pesos? A ver, el tema de iniciar la operación de una empresa sin dinero, si yo logro conseguir, dependiendo la actividad de la empresa, si yo logro conseguir plazos con mis proveedores, pues yo puedo iniciar sin capital de trabajo porque mis proveedores me van a dar plazo. Pero viéndolo en la realidad, muy seguramente cuando yo voy a iniciar la operación, que nadie me conoce, ningún proveedor, pues va a ser un poco complicado. Entonces, siempre por lo menos se va a requerir para cubrir los costos y gastos fijos que tenga esa operación, para que se pueda iniciar adecuadamente esa operación. Y recuerde algo importante: usted es el principal, digamos, trabajador, colaborador de su empresa, que usted debe asignarse un salario que le permita cubrir sus necesidades básicas personales. De hecho, entonces la empresa ya va a iniciar con un gasto de administración fijo que hay que cubrirlo. Entonces hay que mirar y revisar de qué actividad va a desarrollar la empresa, y de esa manera empezar a sortear el tema también de flujo de caja. Jorge, por favor, recordémosle a Martín Méndez en dónde puede encontrar la herramienta del plan financiero. Ok, bien. Entonces, nosotros ingresamos a la página de Bogotá Emprende. En la parte superior, ustedes encuentran un link que dice creadores, y en el costado izquierdo de la página dice creadores, y en el costado derecho dice empresarios. Ustedes le dan clic con su mouse al de creadores, y ahí le va a desplegar en la parte, digamos, del texto, le va a decir herramientas. Ustedes la van a encontrar ahí como herramienta plan financiero. Ustedes le dan clic ahí, la descargan en blanco, y ustedes la pueden trabajar adecuadamente. Pero les reitero, la herramienta tiene un alcance bien interesante, se puede hacer un buen análisis, pero a veces es importante que ustedes recurran o acudan al tema de asesoría o al taller, para que nosotros le podamos ampliar la información de cómo manejar y optimizar adecuadamente esta herramienta para mayor beneficio de los usuarios de Bogotá Emprende. Nuestro usuario Juan González pregunta, ¿para qué sirve el flujo de caja en la empresa de verduras que tiene? Pues obviamente el flujo de caja sirve para para cualquier tipo de actividad. Mire, nosotros, lo que les decía en la presentación, nosotros, por ejemplo, en nuestra economía diaria personal manejamos flujo de caja. ¿Qué pasa si nosotros nos gastamos más de lo que recibimos? Pues vamos a tener déficit de flujo de caja en cada periodo. Y en una empresa, digamos, como la suya, que me imagino que en el tema de verduras, usted va al determinado proveedor y siempre le van a pedir que le pague de contado. Es decir, usted necesita saber, ciencia cierta, cuánta verdura diaria debe vender, ¿sí?, con qué margen de utilidad, para que usted pueda ir al día siguiente nuevamente y comprar y volver a surtir su supermercado con verduras. Es decir, usted sabe realmente con qué capital de trabajo diario es que está trabajando. Y es clave, porque si no sabemos cuál es el capital de trabajo que necesitamos a diario,
pues cómo usted va a poder abrir una sucursal de su supermercado si cuando usted tenga excedentes, usted mismo va a poder decir, oiga, es que yo le puedo incorporar otro producto más al supermercado, puedo hacerlo crecer, puedo organizarlo de otra manera, entonces eso le va a generar crecimiento. Por favor, y recomendación, no se consuman los excedentes de flujo de caja, eso es de la empresa, no es del empresario. Por eso usted se asignó un salario para que usted pueda cubrir esas necesidades. Y cuando usted quiera saber cuáles son realmente las utilidades de su empresa, pues ya se acude al estado de resultados que nos arroja realmente las utilidades, porque ahí le incorporamos el tema de impuestos, le incorporamos otros elementos que son necesarios para que usted sepa realmente cuál es la utilidad de su empresa. Jorge, nuestra última pregunta. ¿Qué tanto porcentaje puede abarcar el total de activos que refiere maquinaria, muebles, enseres, para que el flujo de caja sea positivo? A ver, el flujo de caja, nuevamente reitero, es lo que es entrada y salida de dinero, llamémoslo diario, ¿sí? Yo puedo aquí tener que mi porcentaje más alto está representado en activos fijos, pero si la empresa tiene una inversión de 100 millones de pesos en activos fijos y vende al mes, por decir algo, vende 5 millones de pesos, pero sus salidas de dinero son de 6 millones de pesos, pues va a tener inconvenientes, va a tener déficit en su flujo de caja, independiente de la inversión fija que tenga. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar otros factores, lo que les decía, el tema de inversión versus utilidad, rentabilidad versus utilidad. Es decir, recordemos que no es lo mismo la rentabilidad no es lo mismo que la utilidad. La rentabilidad se mide con base en la inversión que yo voy a hacer y la utilidad ya con base en la operación de la empresa, es decir, en los ingresos menos los egresos que sí nos genera utilidad. Es decir, la utilidad es de la operación y la rentabilidad es de la inversión que se tenga en la empresa. Bien, muchas gracias por su participación. Los esperamos en nuestra sede de Bogotá Emprende, en Kennedy, en la 1 de mayo con 68. Me encuentro allí pues atendiendo las diferentes asesorías, al igual en las actividades que le mencioné, pues para que podamos ampliar un poco más el tema. El tiempo, pues como ustedes saben, es corto, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es dar unos tips claves, pues para que usted se interese y busque al igual ampliar toda esta información y su empresa realmente pueda operar de mejor manera y usted se sienta tranquilo que su empresa realmente está generando crecimiento y le está generando a usted beneficio económico. Muchas gracias.